Bueno, la semana pasada vimos cuáles son los mecanismos de, de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo a la ley 1757, tienen unas reglas comunes para que sean desarrollados o disfrutados. Entonces, estos mecanismos tienen esos aspectos normativos que comparten sobre todo los de origen popular. ¿Cuáles son esos aspectos? El primero es que la convocatoria o composición del promotor o del comité promotor es común para todos, para que se pueda iniciar el proceso. Es innecesario conformarlo, constituirlo. El segundo son los requisitos generales para la inscripción de los mecanismos de participación ciudadana ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y de acuerdo a todos los reglamentos del Consejo Nacional Electoral. Luego viene el registro de la propuesta sobre el mecanismo de participación ciudadana que se pretende desarrollar. Viene la reclamación o la recopilación de los formularios donde se van a recoger las cédulas, las firmas de los ciudadanos que quieren hacer parte de la propuesta, tener en cuenta el número de firmas o de apoyos que se va a recolectar, el plazo para la recolección de estas firmas ciudadanas y la entrega de esos formularios ya diligenciados a la registraduría, la fijación de los topes de las campañas de esa recolección de firmas de ciudadanos, verificando el plazo, la verificación de las firmas como tal y la certificación de esas firmas. Y tener muy claro qué materias se pueden ser objeto de iniciativa popular, legislativa y normativa y cuándo sería un referendo o consulta popular. Entonces, recordemos que esta ley también tiene aspectos generales referidos a estos mecanismos de participación ciudadana que tienen que ver con las corporaciones públicas. Entre ellos está el cabildo abierto y la convocatoria y campaña de otros mecanismos de participación como es el plebiscito, la consulta popular, en todos los niveles, tanto nacional, territorial, municipal, local o distrital. También están los referendos y las iniciativas del sector ejecutivo. Ahora, hay que tener también muy claro que para la recolección de esas firmas se debe cumplir con un mínimo de porcentaje de recolección de acuerdo al mecanismo que se vaya a desarrollar. Por ejemplo, para la consulta popular de origen ciudadano y para la iniciativa de referendo constitucional, la ley dice que se debe obtener como mínimo, se debe recolectar como mínimo el 5% del censo electoral si este proceso va a ser nacional. Pero si es una iniciativa legislativa de referendo derogatorio de una ley, es el 10% como mínimo de firmas de ese censo electoral. Y si es una iniciativa popular de acto legislativo o de ley, se requiere el 5% del censo electoral a nivel nacional. Ahora, si la iniciativa popular normativa y tanto la consulta popular de origen ciudadano requieren cada una del 10% de recolección de firmas del censo electoral a nivel departamental, municipal, distrital o local.
y si es una revocatoria de mandato de un alcalde o un gobernador, se requiere recoger el 30% de esas firmas del censo electoral con el cual fue elegido el candidato. ¿Cuándo se puede convocar a un referendo? Entonces, un referendo lo convoca el presidente con la firma de todos los ministros y debe informar al Congreso y no podrá coincidir con ninguna otra elección. ¿Se aprueba con qué? Con la decisión mayoritaria siempre que participen más del 50% del censo electoral. Una consulta popular la puede convocar el presidente con la firma de todos los ministros previo concepto favorable del Senado de la República. Consultas sobre una decisión de trascendencia nacional debe de ser el tema y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Y una consulta popular para convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, para modificar la Constitución, la convoca el Congreso mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de las dos cámaras, o sea, Cámara y Senado, Cámara de Representantes, que incluye un número de delegatarios, sistema de elección, cómo se va a realizar el proceso, y una competencia, fecha y hora. Y se aprueba con la decisión de al menos la tercera parte del censo electoral. Y está la consulta popular territorial, que la puede convocar o el gobernador, y esta debe ya la firma de todos sus secretarios de despacho, o un alcalde con la firma de todos sus secretarios de despacho, y también se puede hacer a nivel distrital o local. Y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Y también está el referéndum de iniciativa gubernamental que la firma el presidente de la República con la firma de todos sus ministros si es que es a nivel nacional, pero si es a nivel departamental será el gobernador con todos los secretarios de despacho y si es municipal será el alcalde con la firma de todos los secretarios de despacho y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad dice que más de la mitad y que participe la cuarta parte del censo electoral, mientras que la revocatoria del mandato se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe el 40% de la votación total válida registrada para el mandatario que se va a revocar. ¿Pero qué es el censo electoral? El censo electoral es un instrumento técnico elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y que le permite a esta entidad y a la organización electoral planear, organizar, ejecutar y controlar todos los procesos electorales en Colombia y todo el desarrollo de cualquier mecanismo de participación ciudadana. Y este instrumento consta de, primero, la lista de todos los números de cédulas que se han inscrito, la inscripción de estas cédulas que han sido expedidas por primera vez y aquí se restan todas las cédulas de todas las personas que son activos de las fuerzas militares. Bueno, ¿qué es la rendición de cuentas? En esta ley se entiende como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración, ya sea a nivel nacional o municipal o departamental, y los servidores públicos de estas instituciones informan, explican y dan a conocer
los resultados de su gestión a los ciudadanos, a la sociedad civil y a otras entidades públicas y a los organismos de control. Y esto se realiza a partir de la promoción del diálogo, y en este proceso se tiene como propósito es lograr la transparencia de la gestión administrativa en lo público. ¿Cuáles son esas etapas de la rendición de cuentas? Primero, el aprestamiento. Cómo se recopila y organiza toda la información, los soportes de esa información, teniendo en cuenta el protocolo establecido por esta ley. Dentro de este protocolo se debe dar una capacitación a todos los actores del proceso en cada institución para que organicen esa información, para que muestren esa información, la presenten en unos informes sustentados con evidencias. Y luego ya que está organizada y sustentada y digamos, verificar esta información al interior de la institución o de la entidad pública, se procede a una publicación de esta información en los medios que la entidad tenga para tal fin, y también se convoca al evento. Se convoca al evento a quienes, a la ciudadanía general, a todos los representantes de la control en lo público, y se realiza y se desarrolla ese evento mostrando esos datos sustentándolos, y luego pues se hace un seguimiento. Este seguimiento pues consta de ese control de esos gastos, en esos procesos, en el desarrollo de esos programas y los recursos que se invirtieron en ellos. Y para eso pues en ese momento de la rendición de cuentas, pues los ciudadanos o cualquier actor participante en estos eventos hace preguntas, ya sea por escrito o verbales en ese momento, y estas deben tener una respuesta escrita, y en el término de 15 días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco de este proceso de la rendición de cuentas, y deben ser publicadas en la página web o en los medios de difusión oficial de las entidades. Ahora, en cuanto al control social, el control social pues es un derecho y a la vez es un deber de nosotros los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, de las redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y los resultados dados por ellos. Este control social tiene por objeto el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas y la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejercen funciones públicas. Y es importante tener en cuenta que el control social se puede llevar a cabo mediante veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, auditorías ciudadanas y cualquier instancia de participación ciudadana. Entre los objetivos del control social, pues está fortalecer la cultura de lo público en los ciudadanos, contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia y la transparencia. También de prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, fortalecer la participación ciudadana para que ésta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos, apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización
de las funciones legales y constitucionales y propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública. También pues pretende a través de ese control social promover el liderazgo y la participación ciudadana con miras a democratizar la gestión pública y poner en evidencia también esas fallas de la gestión en lo público por parte de agentes estatales y no estatales y formular propuestas para mejorarlas. Y pues también es muy importante este objetivo, es el de contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, y el otro punto muy importante de esta ley es que se trata de que esta ley permite orientar a la participación ciudadana a través de la creación del Consejo Nacional de Participación. Y este consejo pues constituye un órgano que asesora permanentemente al gobierno nacional en asuntos de definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación en el país. Y por lo tanto, como se crea este consejo coordina a nivel nacional todo el Sistema Nacional de Participación Ciudadana y quienes hacen parte de ese Sistema Nacional de Participación Ciudadana, todas las gobernaciones y todas las alcaldías a nivel nacional. Allí se debe, entonces, en cada una de estas instituciones se debe crear o un área o una oficina o una dependencia, como la quieran llamar, que se encargue de cumplir esta política de promoción y participación ciudadana en el país. Para que esto funcione, entonces se debe asignar un presupuesto participativo como lo establece esta ley. Y esta ley entonces habla de que los gobiernos territoriales, o sea, gobernaciones y alcaldías, pueden definir con la participación ciudadana la orientación que se dará a un porcentaje de los ingresos municipales de libre destinación. Este presupuesto de participativo es un mecanismo que exige esta ley que se le asigne de forma equitativa, eficiente, eficaz y transparente de esos recursos públicos para fortalecer las relaciones del Estado con la ciudadanía. Entonces son estas entidades las que deben definir qué rubro del presupuesto cómo lo va a llamar, cómo lo va a alimentar y que recordar que este rubro va a ser solo para procesos, programas de participación ciudadana y que conlleven a crear espacios, a desarrollar espacios de diálogo donde se definan esos acuerdos participativos, que estos pues son los documentos que contienen los compromisos en torno a la orientación de ese presupuesto que se está destinando para esa tarea. Dentro de esas políticas de participación están a todos los niveles territoriales. Entonces aquí lo que se está estableciendo es que se crea una obligación de incluir en todo plan local de desarrollo unas medidas específicas para la promoción de la participación ciudadana en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad civil. Como se crea la dependencia, se le asigna un presupuesto, pues debe de crear esos planes, esos programas y deben de quedar inmersos en
planes locales de desarrollo, tanto a nivel gobernación, tanto a nivel de departamento como a nivel municipal. Entonces, cuando se crean estas instituciones específicas para el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación de la promoción de la participación ciudadana en asuntos públicos como los consejos de participación y el Sistema Nacional de Participación, que recuerden todo este sistema, esta institución va a estar coordinada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Y ese Sistema Nacional de Participación Ciudadana es ese dispositivo que articula todas las instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones de participación. Y pues, como les decía, se conforman a nivel departamental, municipal, distrital y local. Ahora, hay unos, ¿en qué se gasta estos recursos para la participación ciudadana? Pues en el financiamiento de esas actividades proyectadas en los planes locales de desarrollo para la promoción, protección y garantía al ejercicio del derecho a la participación, los cuales deben propender por la puesta en marcha y la operación de mecanismos efectivos de participación. ¿Cuáles mecanismos? El referéndum, un plebiscito a nivel nacional, porque puede ser tanto del Ejecutivo como de origen popular. Y la operación pues, de estos procesos, tanto para las personas y las organizaciones civiles que puedan incidir en la elaboración, en la ejecución y seguimiento a las decisiones relacionadas con el manejo de los asuntos públicos que las afecten o que sean de interés. Para esto pues también se creó un Fondo Nacional de Participación Ciudadana y fortalecimiento de la democracia. Y este fondo pues primero se alimenta con unos recursos asignados en el presupuesto nacional. Estos recursos también que se crean a nivel departamental y municipal también se puede alimentar con donaciones de dinero y en especie legalmente aceptados. Estos recursos de cooperación internacional que impulsen la intervención de la ciudadanía en la gestión pública se reciben como unos aportes de cooperación internacional. También se pueden dar unos recursos del sector privado orientados a la participación ciudadana a través de créditos nacionales o internacionales, y también se alimenta con unos recursos de entidades públicas del orden nacional como bienes y derechos y recursos adjudicados de acuerdo con esta ley. ¿En qué se deben invertir estos recursos? Pues en fortalecer todas las capacidades que tiene el gobierno y todas las expresiones democráticas y asociativas desde la parte civil que buscan materializar las distintas manifestaciones de participación para poner en marcha esos programas y esas políticas y hacer uso de esos presupuestos de participación que permitan pues fortalecer las capacidades institucionales de las entidades que conforman la administración pública en todos los niveles, y asimismo promover y hacer seguimiento y evaluación a esa gestión de políticas de participación y también apoyar a las organizaciones comunitarias y sociales para que ejerzamos nuestro derecho a participar de acuerdo al artículo 103 de la Constitución, y también para apoyar y hacer difusión y publicidad sobre todas las instancias y mecanismos de participación
con los cuales nosotros los colombianos contamos y atender todos pues, los costos y gastos derivados de esta labor de participación. Esto es en cuanto al tema de participación ciudadana. No sé si alguien tenga algo para complementar o hacer una pregunta sobre este tema de mecanismos de participación ciudadana. Ninguno. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que nos habla sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESC. Entonces, espero que podamos escuchar este video. Tengo el 100% todos los altavoces. ¿Sabes qué son los DESCA? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA, son derechos humanos enfocados a satisfacer las necesidades elementales de las personas para gozar de una vida digna. Algunos DESCA son: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo y en el trabajo, derecho a la seguridad social y a la protección social, derecho a la protección de la familia, derechos culturales, derechos ambientales. Pero, ¿qué es una vida digna? En términos generales, puede referirse como la condición en la cual las personas disfrutan plenamente de sus derechos, misma que les permite satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, el cuidado de la salud o contar con una vivienda decorosa. También desarrollar sus capacidades como elegir lo que desean estudiar, el trabajo a desempeñar o sus proyectos, o participar de manera activa en su comunidad, en la toma de decisiones, en actividades sociales o culturales. Conoce más sobre tus derechos en el micrositio desca.cndh.org.mx. Entonces los DESCA son unos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se refieren a estos aspectos fundamentales en la vida de las personas que tiene que ver con el desarrollo de esas condiciones básicas de la dignidad humana, como la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado, y dentro de estos derechos pues se encuentra la educación, la vivienda, la alimentación, la salud, el trabajo, entre otros que ustedes los tienen en pantalla. Estos derechos, pues, ¿dónde los identificamos? En nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, a partir del reconocimiento de esas condiciones fundamentales que nos hacen falta o que requerimos para vivir de manera plena, como cuando vamos a tomar un transporte público o el acceso a esas vías, o cuando vamos a acceder a un cupo de educación en cualquiera de los niveles de educación, o cuando requerimos los servicios de salud, o cuando tenemos la necesidad de acceder al agua potable, a la energía, hoy al internet, etc. Entonces son aquellas condiciones que cuando se cumplen le permiten al ser humano, nosotros los humanos, esa realización en condiciones dignas. Entonces recordemos que los derechos humanos son los derechos esenciales que las personas deben gozar para poder vivir como seres humanos de pleno derecho. Entonces todos los seres humanos merecemos esa oportunidad de lograr el crecimiento y el desarrollo de nuestras capacidades, más allá de esas necesidades básicas y de supervivencia. Por eso los DESCA vienen a ampliar esos derechos para lograr el desarrollo de esas capacidades. Por lo tanto, los derechos tienen unos principios, estos derechos económicos, sociales, culturales
alcanzarse de forma progresiva. Y esto no significa que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización plena de estos derechos. El fundamento del principio de la realización progresiva de los derechos es que los gobiernos tienen la obligación de asegurar esas condiciones y que, de acuerdo con los recursos materiales con los que cuenta el Estado, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de estos derechos. Y por otro lado, este desarrollo progresivo de los derechos pues no se limita solamente a los económicos, sociales, culturales y ambientales. No, el principio de la progresividad es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos a medida que se elaboran y amplían. Entonces, para esto pues existen los tratados sobre los derechos humanos que con frecuencia incluyen disposiciones implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos contenidos en estos tratados. Entonces, otro principio importante es la obligación que tienen los estados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos es de respetarlos. ¿Y por qué? Porque es que al pasar a ser parte de los tratados internacionales, los estados asumen esas obligaciones y los deberes y en virtud de ese derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, la obligación de respetarlos significa que los estados entonces deben abstenerse de interferir en el disfrute de estos derechos humanos o de limitarlos. Entonces, la obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos, ya sea contra individuos o grupos, y la obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Otro principio se refiere a la accesibilidad de estos derechos o de estos servicios. Entonces, cuando se habla de accesibilidad también se mira como un indicador, como unos indicadores. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son medidos a nivel internacional por la ONU para saber si cada país está cumpliendo o no con esos tratados que se firmaron. Entonces está el indicador de la accesibilidad, de la disponibilidad, de la calidad y de la asequibilidad. Cuando se habla de exigibilidad, se habla de accesibilidad, se refiere a la garantía de acceso a los derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación. Hay tres tipos de accesibilidad que deben garantizarse. La primera se refiere al acceso a derechos sin discriminación de algún tipo, ya sea de raza o de condición o de clase o orientación sexual o religiosa, etc. La segunda tiene que ver con la accesibilidad en términos materiales, es decir, que exista infraestructura necesaria y adecuada para que las personas puedan acceder a sus derechos. Y la tercera se refiere al acceso económico y plantea pues que no pueden existir estas limitaciones para la satisfacción de estos derechos con base a la disponibilidad o no de los recursos económicos por parte de las personas. Y también está la exigibilidad de los derechos. Estos derechos humanos, digamos, pues como se ha visto, tienen unos fundamentos y contenidos que implican la realización de las personas dentro de una comunidad en condiciones dignas. Y es por esto que es muy importante el papel que tienen los estados a la hora de cumplir estas obligaciones y las responsabilidades que adquirieron como ese principal defensor
de los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es? Está el pacto. Para esto pues se firmó el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, el cual pues estableció estos mínimos derechos que igual han sido ampliados y complementados a medida que se ha evolucionado en tecnología y en ciencia en toda la sociedad global. Pero pues digamos que en este pacto pues se establecieron esas obligaciones por parte de los estados de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, y que este texto se convirtió en este texto básico que regula a los DESCA a nivel internacional, porque fue suscrito por más de 155 estados, entre ellos Colombia y todos los países de América Latina. Y por esta razón pues, se convierte en un tratado de obligatorio cumplimiento y permite a cualquiera de nosotros reclamar los derechos consignados en él. Este tratado de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 66, entró en vigencia en el año 78 y junto con su pacto hermano, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, forman parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Dentro de los derechos establecidos en este pacto, hay uno que se convierte en precondición para el disfrute de todos los demás derechos, y este derecho se encuentra consagrado en el artículo primero, que es el de libre determinación de los recursos. Específicamente el pacto se refiere a él como que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo el derecho económico, social, cultural y ambiental. Posteriormente, el artículo menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y pues este artículo es básico para el disfrute de los demás derechos humanos, tanto civiles y políticos como para los DESCA, lo cual convierte este artículo 1 como un artículo común en los dos pactos. En la segunda parte del pacto de los DESCA, que va del artículo 2 al 5, establece varios aspectos, entre los cuales se encuentra la progresividad, la no discriminación y la obligación de los estados a garantizar cada uno de los derechos que ya hemos leído y hemos relacionado que están en la presentación. Y en la tercera parte del pacto, que va de los artículos 6 al 15, es la parte medular de este pacto, pues que dado que allí se contienen o se relacionan o se reconocen todos los DESCA básicos. En primer lugar se encuentra el artículo 6, el artículo relacionado con el trabajo, la formación profesional y el desarrollo económico y social, mientras que en el artículo 7 establece el derecho a las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad en el trabajo, el descanso y las vacaciones. En el artículo 8 dispone acerca de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. En el artículo 9 establece el derecho a la seguridad social. En el 10 señala la protección de la familia, de las madres y de los niños adolescentes contra la explotación económica y social. En el 11 habla sobre un estudio más explícito sobre el derecho trascendental de todos los derechos, o sea, es como si
digamos, documentara, se sustentara eh, la necesidad de los derechos humanos, ¿no? Y en el artículo 11, allí en el primer párrafo del artículo 11, habla que todos los estados parten en este pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. También en el párrafo 2 de ese artículo habla sobre el derecho fundamental de que toda persona tiene derecho a estar protegida contra el hambre, y mientras que en el artículo 12 ya determina el derecho a la salud, a las condiciones mínimas de salud, y en los artículos 13 y 14 expresa lo relacionado con el derecho a la educación, mientras que en el artículo 15 trata el derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico, y también menciona lo relacionado con los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y en la parte cuarta del pacto, que va de los artículos 16 al 22, se abordan los mecanismos de control para la aplicación de estos derechos económicos, sociales y culturales, los cuales pues están regidos por estos grandes indicadores que ustedes tienen en pantalla y que yo se los relacioné. Mientras que en la parte quinta del pacto, y que está constituida por los artículos 26 al 31, pues contienen aspectos generales de las firmas, ratificaciones de este pacto. Ahora, vamos a hablar de un poco de cada uno de ellos, o de algunos de ellos. Por ejemplo, el derecho a la educación es el derecho que tiene toda persona a recibir una educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. Debe cumplir con los indicadores de disponibilidad, donde los gobiernos deben construir suficientes escuelas para garantizar que todos puedan asistir a una. Las escuelas deben estar equipadas con todos los materiales e instalaciones que necesiten para funcionar adecuadamente, como materiales de enseñanza, personal, maestros calificados, protección contra los elementos y comedor. Debe también cumplir con el indicador de accesibilidad, donde las instituciones educativas deben ser accesibles para todos. Nadie puede ser discriminado por razones subjetivas, ya sea sexo, raza, situación inmigratoria, religión u origen étnico. Las escuelas deben ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable para las comunidades. Se pueden emplear la educación a distancia o virtual hoy para atender esas áreas remotas. La educación debe estar disponible para todos independientemente del nivel de ingresos, y los estados deben introducir gradualmente la educación gratuita a todos los niveles. También debe cumplir con el indicador de aceptabilidad, porque los planes de estudio y métodos pedagógicos de las escuelas deben de ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con las normas nacionales establecidas por el gobierno, y debe cumplir con el indicador de adaptabilidad. La educación debe ser adaptable a los cambios sociales y debe incluir los diferentes intereses sociales y culturales de los alumnos. En cuanto al derecho a la seguridad social, pues este es muy importante porque a través de él se da la provisión de bienestar social o asistencia.
por parte de los estados quienes deben garantizar la protección de todos, especialmente de los miembros más vulnerables de la sociedad en caso de desempleo, de maternidad, de accidente, de enfermedad, de invalidez, vejez u otras circunstancias de la vida. Y son los estados quienes deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer esa protección a través ya sea de dinero en efectivo o en especie, y que permita a los individuos y a las familias adquirir esa atención necesaria, al menos en lo esencial, como es el abrigo o la vivienda básica o agua, saneamiento, alimentación y todas las formas básicas de educación. Entonces aquí los estados deben tener esa disponibilidad de un sistema para asegurar esta necesidad de las personas con una independencia de su composición y que garantice las prestaciones correspondientes ante todos los impactos a los medios de subsistencia. Este sistema debe ser administrado o regulado por el Estado y debe ser sostenible para ofrecer esa continuidad a lo largo de las generaciones. Y debe ser pues también accesible. Esta accesibilidad incluye, para este caso, 5 elementos, como la cobertura, las condiciones, la accesibilidad, la participación e información y el acceso físico. El derecho a la alimentación, que se refiere a que la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Este derecho a la alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y en calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos y deben de estar libres de sustancias nocivas y también ser aceptables para una cultura determinada, y además debe haber una accesibilidad a estos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulte el goce de otros derechos humanos. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. También está el derecho a la vivienda, a una vivienda adecuada como parte de un nivel de vida adecuado, y es fundamental para el disfrute de otros derechos de los DESCA. Y esta entonces vivienda no debe ser limitada a algo básico, sino que por el contrario, los estados deben de promover unos entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho, incluyendo unos análisis, una prevención frente a amenazas inmediatas a la vivienda. El desarrollo de estas políticas y prácticas también son necesarias para responder a esas necesidades de vivienda a largo plazo. ¿Por qué? Por esos cambios poblacionales que se dan día a día en los estados, y debe haber una regulación de provisión de viviendas por parte del sector privado. Está el derecho a la salud, que nos establece donde toda persona tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Para esto pues debe tener una disponibilidad de suficientes establecimientos y bienes y servicios públicos de salud, centros de atención y salud y programas deben de ser accesibles para toda persona sin ningún tipo de discriminación, y también a esa accesibilidad geográfica y a la accesibilidad económica, o sea que todos podamos
acceder a estos servicios, y también debe haber una aceptabilidad de esos bienes y servicios que deben ser respetuosos de la ética media y respetuosos de las culturas de las personas, y pues que todos estos bienes y servicios deben de cumplir con unas condiciones de calidad apropiadas para todos nosotros. Están los derechos culturales, que aquí en este pacto pues se reconoce que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de las aplicaciones derivadas de este proceso, y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponda por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas del que sea autor. O sea, aquí ya se habla de todo lo que es propiedad de intelectual y derechos de autor. Y el derecho al trabajo, donde se establece que pues toda persona tiene derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, al ya no ser privado y justamente el mismo. También implica el derecho de las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a empleo, y para esto pues se refiere a esas condiciones también de trabajo bajo las cuales debe desempeñarse la actividad laboral, como por ejemplo una remuneración digna para el trabajador y su familia, y recibir un salario igual por trabajo de igual valor, un derecho a la promoción o ascenso de acuerdo a las calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio, un derecho a la estabilidad del empleo, un derecho a desempeñar su trabajo en un ambiente seguro y limpio, el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la huelga, entre otros. Y también está el derecho al agua. El derecho al agua pues es imprescindible, el agua para una vida digna, y es vital para la realización de muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la vida, a un nivel de vida adecuado. Y en este pacto de los DESCA se, se pone como una parte esencial para todos estos otros derechos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que en el pacto también se establece que todas las personas deben tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, con especial atención a las más vulnerables de la sociedad. Si bien pues los estados deben dar prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, también se debe tomar medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de los medios de subsistencia y el disfrute de las prácticas culturales pertinentes. Entonces, la adecuación del agua dependerá de la prevalencia de las condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales, climáticas y ecológicas que se cuenten, y ya que el agua es un bien social y cultural más que un bien económico. Y está el derecho a un medio ambiente adecuado. Este se considera como una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud. ¿Por qué? Porque existe una referencia parcial a esto en el derecho a la salud, y está establecido en este pacto de los DESCA, que señala que los estados deben cumplir con el derecho a la salud mediante, entre otras medidas, la mejora de todos los aspectos de higiene ambiental. Entonces, esto es así en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No sé si quedan, tenemos 2 minuticos para que participen
antes de que se corte la llamada, si tienen alguna pregunta o quieren hacer un comentario para complementar la información. David, Nicole, Carol. Buenas. Buenas, Carol, la escuchamos. Una preguntita, toda esta información, todo este material de apoyo lo encuentro ahí en el territorio sobre, por ejemplo, esto de los derechos económicos, sociales y culturales. En el material de estudio tienen el material de donde fue extraído estas presentaciones y le queda la grabación. Pero el material como tal para revisión o un PDF. Está en el material de estudio. Listo, muchas gracias. Sí, señora. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces les agradezco mucho su atención. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Día para todos.